Daré ahora la palabra al Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá. Por favor, indiquen a la Corte el nombre de las personas que harán la presentación y sírvanse proceder de conformidad. Señora Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorables jueces, señoras y señores, les presento un cordial saludo. Soy Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de Colombia, y con el abogado David Murillo Cruz, miembro de este Observatorio Constitucional, compartiremos esta intervención. Como correctamente lo han señalado otros intervinientes ayer y hoy, los derechos políticos, tal como quedaron definidos en la Carta de la OEA, la Carta Interamericana Democrática, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23 y la jurisprudencia de esta Corte, tienen una triple dimensión. Esto es, como derechos de los ciudadanos, derechos de los electores y derechos de los servidores públicos. A partir de esta triple dimensión de los derechos políticos, la jurisprudencia interamericana ha planteado que existe una profunda y estrecha relación entre el derecho a elegir en ejercicio de voto ciudadano y el derecho a ser elegido como manifestación de la participación política, definiendo para ello algunas garantías democráticas, tales como el derecho a decidir libremente en condiciones de igualdad, el derecho a participar en condiciones de igualdad como ciudadano en las contiendas electorales, como candidato en las contiendas electorales, y la necesidad de una periodicidad auténtica en las elecciones. Consideramos de capital importancia que esta solicitud de opinión consultiva sea analizada en el contexto actual político, social y democrático que atraviesan los estados latinoamericanos, entre ellos el propio estado solicitante, Colombia. Vale recordar que durante el siglo XIX e inicios del XX, en algunos países de América Latina, tras la alteración de las reglas de reelección, gobiernos caudillistas permanecieron en el poder, afectando gravemente la democracia. De ahí que durante la mitad del siglo XX se estipuló en las constituciones prohibiciones absolutas de reelección o limitaciones relativas para impedirle a una misma persona volver a postularse a la presidencia luego de uno o más periodos. Se han dado limitaciones frecuentes como el establecimiento de periodos fijos, controles para evitar el nepotismo. Esos frenos al presidencialismo desbordado y al caudillismo han permitido establecer la democracia en varios regímenes políticos de la región. Infortunadamente, el presidencialismo rampante ha conducido a escenarios propicios para el abuso del poder, principalmente por el monopolio de la iniciativa legislativa que tiene el Ejecutivo. Esto ha implicado el debilitamiento de la división de poderes, de los controles políticos y de los partidos. Por lo anterior y otras consideraciones, la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano reconocido ni protegido por la Convención Americana ni por el Corpus Juris Interamericano. En este orden de ideas, las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial no son contrarias con el artículo 23 de la Convención ni a su interpretación realizada por la Corte Interamericana. De hecho, la limitación o prohibición de la reelección presidencial es una restricción acorde con el carácter no absoluto de los derechos políticos que respeta los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, tal como han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahora, es importante señalarle a la Corte Interamericana los riesgos que una aceptación de la reelección presidencial indefinida como derecho humano traería para nuestras democracias, pues no solo implica que esté consagrada en las constituciones, sino que abra la puerta a las reformas constitucionales impulsadas por el presidente de turno para mantenerse indefinidamente en el poder. Al respecto, es preciso indicar que la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-141 de 2010, con ponencia del hoy juez interamericano Humberto Sierra Porto, señaló los riesgos que una segunda reelección presidencial inmediata traía incluso mediante referéndum. Se señaló que esa segunda reelección efectiva afecta gravemente el pluralismo político, tan necesario en los sistemas democráticos para garantizar la alternancia en las ideas y formas de gobierno. De igual manera, se refirió a la afectación que se producía a la igualdad cuando se está frente a un presidente candidato, así como la vulneración que con una segunda reelección presidencial inmediata se realizaba sobre el principio de separación de poderes. Quisiera en este momento, con la venia de la señora presidenta, darle el paso al doctor David Murillo para que exponga la segunda parte de nuestra intervención. Adelante. Muy buenos días, honorable presidente y jueces. La Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención constituyen una tríada de nuestro sistema que tiene como objeto ser un muro de contención para enfrentar las dictaduras.
Esta triada normativa es la espina dorsal de nuestro sistema regional de derechos humanos, fundado en la democracia representativa al establecer un doble binomio entre democracia, derechos humanos y democracia, sistema interamericano. No en vano, la propia Carta de la OEA reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Así, la reelección presidencial inmediata es una lesión a la alternancia en el poder en términos de igualdad y un ataque a la esencia misma del sistema interamericano. La jurisprudencia ha tenido la oportunidad de diferenciar sistemas democráticos aparentes de sistemas democráticos internacionalmente legitimados. Para la Corte, los primeros cuentan únicamente con características formales, tales como la presencia de elecciones periódicas, de un Estado de Derecho, de un régimen de libertades públicas y de un orden social orientado a la justicia, mientras que los internacionalmente legitimados cuentan, además, con características sustanciales como la invalidez del respaldo popular a la afectación de derechos humanos, así como que la protección de estos constituye un límite infranqueable a las mayorías. De esta manera, la jurisprudencia, en perfecta armonía con la teoría normativa, ha trazado los derroteros para impedir que gobiernos autoritarios, en un ejercicio pervertido de la democracia, utilicen las mayorías con fines nugatorios de los derechos humanos. La reelección presidencial transita entre provisión y elección indefinida. Se considera que esta última elimina las restricciones temporales al ejercicio del poder político del presidente, anula el principio de alternancia, debilita la competencia electoral, mina la división de poderes, reduce el respeto del presidente por los derechos y propicia el autoritarismo. Por ello, frente al segundo interrogante planteado en la consulta, en el evento en que un Estado modifique o busque modificar un ordenamiento jurídico para asegurar, promover, propiciar o prolongar la permanencia de un gobernante en el poder mediante la reelección presidencial indefinida, consideramos que el Estado estaría inmerso en la configuración de un claro hecho ilícito internacional por violar el derecho a la igualdad en el acceso al poder. También sería responsable por el incumplimiento de las obligaciones de garantía y protección previstas en el artículo 1.1, la obligación de adoptar medidas de derecho interno del artículo 2 y los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención, especialmente el de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones del país. Por otro lado, se advierte a la Corte que existe una preocupante coincidencia entre esta consulta y una iniciativa de reforma constitucional presentada en septiembre de 2019 en Colombia por congresistas que pertenecen al partido de gobierno, cuyo jefe natural es Álvaro Uribe, expresidente de la República, quien incentivó, llevó a cabo y se benefició de la reforma constitucional que avaló la reelección en Colombia y quien además pretendió por segunda vez como candidato presidente hacerse reelegir de forma inmediata por medio de referéndum. El proyecto busca adicionar el artículo 377 de la Constitución, permitiendo que los fallos de la Corte Constitucional que interpreten derechos fundamentales y sus garantías, procedimientos de participación popular o el Congreso puedan ser anulados en referendo por el pueblo. Aunque dicho proyecto se archivó, para nosotros subsiste la peligrosa coincidencia porque fue dicha Corte la que argumentó que una segunda reelección presidencial sustituía ejes estructurales de la Constitución. Por ello, creemos que vía consultativa se puede estar fraguando una estrategia litigiosa y política que permitiría avalar la implementación de un sistema de gobierno no democrático en Colombia, lo que llevaría a que como efecto reflejo... Señor Murillo, lo siento mucho, pero su tiempo se agotó. ¿Podría terminar en los próximos Claro 30 que sí. segundos? Claro que sí. Lo que llevaría a que como efecto reflejo el riesgo que hoy se presenta en Colombia pueda extenderse a otros estados. Por eso, rogamos a ustedes, señores jueces, que determinen, sin dejar espacio a dudas, equívocos o interpretaciones contradictorias, que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, pues una hipótesis en este sentido quebrantaría la columna vertebral del sistema interamericano, lesionando gravemente la alternancia en el acceso al poder en términos de igualdad. En su inteligencia, señores jueces, reposa el futuro de nuestras democracias y de nuestras libertades fundamentales. Estamos seguros que ustedes harán honor a esa esperanza que en ustedes depositamos. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores representantes del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá por su presentación y participación esta mañana. Daré ahora la palabra a la Universidad de Flores y la Universidad Católica de Córdoba.